But what a delightful surprise! Welcome, welcome to my place, you charming, charming guest. Let's go! ¡Hola, mis queridos sociópatas! Bienvenido a un vídeo que me encantaría titular Una serie de catastróficas desdichas, en el cual os voy a hablar de un escritor increíblemente famoso que la mitad de vosotros solo conoceréis por la escuela o por haber leído la novela El retrato de Dorian Gray. Después de haberme leído una gran cantidad de sus relatos, de sus historias cortas y de sus cuentos, hoy os vengo a hablar del majestuoso, magnífico y elegante, con un gran savoir-faire, de Óscar Wilde. La razón por la que se me haya ocurrido hacer este vídeo es precisamente porque llegó a mis manos la edición de Alma Clásicos Ilustrados del fantasma de Canterville y de otros relatos. Ahora, no es la primera vez que Óscar Wilde se cruza en mi vida. Recuerdo un invierno increíblemente doloroso y deprimente en el cual llegó a mis manos por absoluto accidente la obra de La importancia de llamarse Ernesto, que es una de las obras de teatro de este increíble autor y de este increíble personaje y que sin lugar a dudas me enamoró, me hizo reír. Y yo venía de leer un montón de obras de Kafka. Creedme cuando os digo que fue como un golpe refrescante y absolutamente delicioso, de un humor refinado y pretencioso y al mismo tiempo muy irónico y muy sarcástico, que hizo que me enamorase por completo de Óscar Wilde y empezase a considerarlo como si fuera uno de esos escritores amigos a los que no tuve el placer de conocer, pero que forman parte de las personas que más valoraré a lo largo de mi vida. Óscar Wilde was quite a charming man. Dejadme que os hable un poquito de Óscar Wilde por si acaso todavía no lo conocéis. Óscar Wilde fue un increíble autor que llegó a la fama precisamente por sus obras de teatro y por su gran novela El retrato de Dorian Gray, que escandalizó a la sociedad de la época diciendo que era una obra muy retorcida y muy depravada y enormemente corrupta, cuando todo el mensaje que está detrás del retrato de Dorian Gray decía exactamente lo contrario. Pero bueno, no es de extrañar, Óscar Wilde fue un hombre acostumbrado a ser malinterpretado y criticado en todas las razones y en todos los motivos de su propia existencia. Para empezar, era un aristócrata, ¿vale? Un aristócrata que vivía en el maravilloso mundo inglés y al que le encantaba la moda. Y de hecho, él mismo puso de moda lo que después se conocería como el estilo clásico inglés, que se caracterizaba, pues, por ejemplo, por llevar medias con zapatos de tacón con hebilla, o enormes chaquetas de terciopelo y grandes corbatas hechas de seda con enormes colores. Era un hombre que cuando estudió en la universidad la gente se burlaba un poco de él porque había decorado todo su cuarto con jarrones chinos ornamentados y con todo el techo de color azul festivo para que siempre pareciese que estaba viendo el cielo. Porque Óscar Wilde era un soñador, era un vividor, era un hombre con un profundo amor por la dialéctica y por el arte y que dedicó toda su vida al estudio, la contemplación y el disfrute de cualquier tipo de manifestación artística, a ser posible literaria. Era un hombre realmente prolífico en cuanto a todas sus manifestaciones literarias, ¿no? Es decir, no solamente tenía sus obras de teatro, sino que también escribió muchos cuentos con un principal mensaje, con una moraleja muy potente, y además también escribió relatos, historias e incluso la novela del retrato de Dorian Gray, que es lo que lo llevó a la fama tras su muerte. Pero también al mismo tiempo escribió obras políticas, era un convencido socialista, era una persona que amaba la libertad y que amaba al prójimo y que tenía el gran defecto en aquella época de también amar a los hombres. Óscar Wilde, sodomita, homosexual, pervertido, degenerado para la época. Óscar Wilde, un hombre que amaba el arte, que jamás le hubiera hecho daño a nadie, fue condenado. La corte británica lo condenó a 2 años de trabajos forzados en la cárcel de Reading por el simple hecho de haber amado presuntamente a otro hombre, a Alfred Douglas, un joven culto, un joven delicado, un joven realmente intelectual, al cual no le imputaron ni siquiera los mismos cargos, solamente lo metieron al propio Óscar Wilde a la cárcel, destrozando y derrumbando por completo toda su vida. En aquella época Óscar Wilde ya estaba casado, se casó exactamente como se casaría cualquier hombre de aquella sociedad, pero no pasaba nada de tiempo con su mujer, a pesar de lo cual la amaba, la quería y con la que tuvo 2 hijos simplemente maravillosos, de los cuales incluso sacó sus nombres de obras que había escrito y viceversa, o sea que es simplemente genial. A pesar de ello, metieron a Óscar Wilde de la cárcel durante 2 años por sus estridencias, y cuando salió, el único que estuvo ahí para él fue el propio Alfred Douglas, con el cual convivió varios meses hasta que sus padres lo presionaron continuamente con que le iban a cortar la fuente de fondos
en aquella época un aristócrata que prácticamente no trabajaba de nada, no podía vivir de otra cosa que no fueran los fondos que le diesen sus padres o las propias rentas, así que decidieron romper su relación. Al final, Óscar Wilde, el genio, el poeta, el dramaturgo, el literato, el pensador, el político, el estilista, el hombre que marcó una generación, el hombre que marcaría todas esas generaciones, murió de meningitis, completamente solo, en París, bajo un seudónimo porque nadie quería relacionarse con él, por ser homosexual. I have to tell you, my dears, but si os está gustando este vídeo y creéis que los británicos fueron un poco hijos de puta, deberíais suscribiros ahora para que podamos meternos con ellos, like together. Ahora que ya sabemos un poco más de él, dejadme que os hable de algunos de sus relatos, de algunos de sus cuentos y de algunas de sus historias, porque a mí simplemente me apasionaron la mayor parte de ellos. I have to tell you, his life was quite exquisite. Dejadme que os hable un poco más de sus cuentos, de sus relatos y de sus otras historias, y sobre todo del increíble volumen del fantasma de Canterville de Alma Clásicos Ilustrados que me mandaron y que tiene las ilustraciones más preciosas y más bonitas del mundo. El ilustrador es Fernando Falcone y a lo largo de cada uno de los cuentos y de los relatos vais a ver que ha realizado ilustraciones y bocetos con un estilo de carboncillo en el que lo que imperan son los claroscuros y en el que se puede ver realmente toda la esencia del propio Óscar Wilde reflejada en unas ilustraciones simplemente preciosas y simplemente maravillosas. Porque Óscar Wilde, tal y como lo veis, es enormemente heterogéneo entre los tipos de obras que escribía, ¿vale? Por ejemplo, en el teatro Óscar Wilde tendía a ser enormemente cínico y muy humorístico, y aunque realmente no era un bestseller de la época, sí que era enormemente popular porque planteaba las situaciones más descabelladas y más humorísticas posibles del mundo, como puede pasar en la importancia de llamarse Ernesto, en la cual dos hombres deciden cambiarse el nombre a Ernesto porque las dos mujeres a las que aman están obsesionadas con que solo se casarán con un hombre llamado Ernesto. Sin embargo, por ejemplo, los cuentos que escribió 2 años después de que nacieron sus hijos, precisamente como un legado suyo para enseñarles lo que era importancia, se centra mucho en un mensaje muy religioso y sobre todo en el tema de la auténtica generosidad. Y luego sus relatos y sus otras historias son oscuros, tenebrosos, ligeramente retorcidos, pero siempre con una moraleja una moraleja muy positiva, muy esperanzadora, muy cargada de luz, muy optimista en todos los sentidos, a pesar de que la propia esencia de los cuentos de Óscar Wilde demuestran que era un hombre profundamente incomprendido, que entendía que la gente no le comprendiese, pero que a pesar de ello no iba a renunciar a amar a todo el mundo. Entre los cuentos de Óscar Wilde vais a encontrar algunos que son bastante conocidos y famosos, que prácticamente todos los habremos estudiado en la escuela, en el instituto, como por ejemplo El príncipe feliz, El ruiseñor y la rosa, El gigante egoísta, El amigo fiel o El famoso cohete. Todos estos cuentos se centran sobre todo en la figura de pequeños seres inocentes, puros y buenos que realmente realizan potentes y enormes actos de generosidad hacia otras personas o hacia otros seres y a los cuales realmente nadie reconoce sus actos. En El príncipe feliz, por ejemplo, una golondrina que tiene que marcharse a tierras mucho más cálidas, que tiene que marcharse a Egipto justo cuando llega el invierno, se encuentra con la estatua de un príncipe que está llorando y que está completamente cubierta de oro y de rubíes y de piedras preciosas. Entonces la golondrina se acerca a él para decirle qué le ocurre y la estatua le dice que cuando estaba vivo era enormemente rico, pero que ahora siendo una estatua puede ver el terrible sufrimiento de su pueblo. Entonces cada noche le pide que por favor le arranque un ojo, le arranque parte de su oro que recubre toda la estatua, que le arranque los rubíes, le arranque todas esas piedras preciosas que recubren a la estatua para llevárselas, pues por ejemplo, un escritor que está triste, solo y perdido y que no tiene la posibilidad de llegar a fin de mes, o una familia muy necesitada. En El ruiseñor y la rosa, por ejemplo, un ruiseñor decide sacrificar su vida para poder generar una rosa roja que permita que un joven pueda enamorar a la mujer de sus sueños. O por ejemplo, en El amigo fiel se puede ver cómo el pequeño Hans, un jardinero, un cultivador de flores, acaba derrochando y tirando por la borda completamente toda su vida para ayudar a un molinero. Todos estos cuentos tienen la esencia de los cuentos clásicos como los cuentos de Grimm, pero en realidad cambia mucho todo el mensaje porque en ellos no hay tanta maldad, no hay personajes tan oscuros ni retorcidos ni egoístas, sino que todas esas personas que son malas, como podría pasar con el Marqués de Sade, se llenan de razones para ser malas. Por ejemplo, no, yo creo que la verdadera amistad consiste en que yo te permita a ti que tú me hagas mi trabajo. Eso es verdadera amistad, porque si yo no te apreciase, yo eso no lo permitiría. O no, es que la verdadera amistad consiste precisamente en que te regale a ti toda mi basura, la que no quiero para nada, porque en el fondo,
aunque sea basura, es mía. Entonces todos estos personajes son enormemente malvados y estos personajes representan a la parte más lógica y pura de la ciencia y de la razón en aquella sociedad que no tolera el arte. También en todos estos cuentos las personas generosas y buenas mueren en un enorme acto de puro y sacrificio sin que la gente a la que han ayudado sepan nunca el sacrificio que han cometido. El ruiseñor permite que la espina de una rosa se vaya empalando en su corazón y le vaya atravesando durante horas en una agónica muerte solamente para que su sangre tiña de rojo la flor y por lo tanto sea más hermosa. Y la golondrina muere de frío en invierno sobre la estatua del príncipe feliz. Y el gigante egoísta, a pesar de que decide ser generoso al final y derrumba las murallas para que los niños entren a jugar en su jardín, se muere solo y viejo de pena en un porche esperando al niño que nunca llegó para darle las gracias por haberle salvado de su egoísmo y de su soledad. Todos estos cuentos contienen una profunda metáfora y es cierto que cuando los renombras o los relatas en voz alta suenan muy bonitos, pero he de confesar que leerlos es un poco ñoño. Quite exaggerating. Son un poco ñoños y aunque la generosidad es un tema que está muy presente, queda todo como si masticaras nubes de algodón de azúcar y arcoíris, ¿vale? Es una obra clásica que tienes que leer, pero los cuentos son como muy... Sin embargo, sus historias y sus relatos sí que tienen ese toque claroscuro, sombrío, vaporoso, como si realmente te estuvieras metiendo en una humareda oscura donde hay fantasmas y son retorcidos y donde hay almas en pena y hay mujeres misteriosas que se marchan a una guardilla en mitad de la noche y no le dicen a nadie qué están haciendo, y hay hombres a los cuales un quiromante les dice que serán un asesino y que entonces se planean 45.000 formas de cómo asesinar y a quién antes de casarse, porque no pueden hacer eso estando casados. Aquí realmente sí que se ve la verdadera esencia de Óscar Wilde, y si os gustó el retrato de Dorian Gray, esto es lo que tenéis que leer de él, que son sus historias y sus relatos. Historias y relatos simplemente maravillosos que en algunos casos llegan a ser increíblemente doctos, cultos, muy intelectuales, muy literatos, por decirlo de alguna forma. Como por ejemplo en el retrato de Mr. WH. El retrato de Mr. WH trata realmente de cuál es el significado de unos sonetos que William Shakespeare le dedicó a un tal Mr. WH y cómo los personajes que están dentro de esa historia se crean una teoría absolutamente conspiranoica sobre que William Shakespeare amaba a un hombre dentro de su propia compañía de teatro y que a él mismo le dedicó esos sonetos cuando este actor decidió abandonarle por la compañía de la competencia. Aquí no solo se demuestra el profundo amor que tenía Óscar Wilde hacia William Shakespeare, que además a menudo utiliza las mismas metáforas y las mismas imágenes que utilizaba él, sino que también está hablando de una teoría que era real en aquella época, la cual demostraba que William Shakespeare, si no era homosexual, al menos era bisexual, y que había mantenido relaciones con un hombre al cual amaba y adoraba, por encima de cualquier otra cosa, por encima del arte y del teatro. O incluso en el modelo millonario, en el cual se vuelve a tratar el tema de la generosidad, en el que realmente el propio protagonista va a ver a un amigo suyo que es pintor y se lo encuentra retratando a un mendigo, y entonces este mismo hombre, el propio pintor, hace comentarios muy irónicos y cargados de dureza y cargados de hipocresía y de esa crítica sustancial y socialista que hace Wilde en todas sus historias hacia los burgueses y hacia el capitalismo, como por ejemplo que el pintor dice que si ese hombre estuviese mejor alimentado o mejor vestido con mejores ropajes, no sería ni siquiera interesante para el arte, y que por lo tanto el arte necesitaba que hubiese gente muriéndose de hambre en la calle. Y ese tipo de mensajes los incluyen mucho sus propias historias y sus propios relatos. No quiero hablaros del fantasma de Canterville porque creo que eso da para un vídeo por completo nuevo y tampoco quiero seguir explayándome, pero dejadme que os hable solamente de su vertiente política dentro de estos propios relatos y dentro de estas propias historias, porque es muy extraño ver un aristócrata irlandés, que por cierto, el irlandés, viva Ireland, Free Ireland, not British Ireland, viva Irlanda, pero es muy raro ver a un aristócrata inglés ser tan generoso, tan ecuánime y tan equilibrado en cuanto a términos de clases y de conciencias. Muchos de sus relatos, pero especialmente el del manto del rey, son enormes críticas al sistema capitalista en el cual un rey, cuando lo van a coronar, este rey está tan obsesionado con la belleza que pide que tenga las perlas más preciosas para su cetro y las joyas más bonitas para iluminar su corona, y que pide esencialmente que tenga las riquezas más exuberantes del mundo para poder presentarse frente a su pueblo, pero en cuanto sueña se da cuenta de que todas las riquezas vienen a costa del sufrimiento de las clases proletarias, vienen a costa de gente tejiendo durante horas en buhardillas hasta que se les caen las manos rotas y agotadas y exangües. Se da cuenta de que su capricho al encontrar las perlas más bellas hace que esclavistas lleven barcos de esclavos hasta las costas y los hundan
los hunden directamente atados para que no puedan salir hasta que traigan las perlas más preciosas y que mueran en terribles estertores de sangre y de dolor. Se da cuenta de que todas sus riquezas vienen a costa de un terrible sufrimiento. Y uno de los mejores cuentos y relatos es como, desde su punto de vista británico, que los británicos y los españoles nunca nos hemos llevado, lo que se diga, históricamente súper bien, pero se llama El cumpleaños de la infanta y la utiliza esencialmente para hacer una crítica brutal a la familia real española, a las infantas ricas y bellas, a los reyes pusilánimes incapaces de sobrevivir a la muerte de la bella esposa que ni siquiera les quería, y además también hace una terrible crítica a la Inquisición española. Es un hombre que a lo largo de sus relatos habla acerca del pueblo gitano como un pueblo oprimido y perseguido. Es un hombre que a lo largo de sus relatos introduce las relaciones homosexuales sin hacer jodidos putos aspavientos ni anunciar a los cuatro vientos que su obra era una obra LGTB normativa. Es un hombre simplemente colosal, muy delicado y que sobre todo sus historias y sus relatos tienen muchas más capas de las que realmente podría parecer en un primer momento, y que cuanto más exprimes y más vas ahondando con la cuchara y más te vas metiendo dentro de él, acaba jodiéndote por completo toda la emoción y acabas llorando sin saber por qué estás llorando. El mundo se perdió a uno de los mejores escritores que jamás han existido, porque el mundo es injusto, es malo, es oscuro y es homófobo, y los ruiseñores se empalan para que un niñato de mierda conquiste a una asquerosa superficial cabrona que solo lo quiere porque tiene la única rosa roja del todo el puto jardín. Para terminar esta maravillosa extensión acerca de lo muchísimo que me encantó este libro, lo muchísimo que me gustaron las ilustraciones, lo genial que es esta edición, que además Alma Clásicos Ilustrados son unos auténticos cabrones, porque debo de tener todos sus clásicos repetidos como 4 veces, pero ahora los quiero todos porque tienen las portadas súper bonitas y porque son puto preciosos. Pues termina con la balada de la cárcel de Reading, que es una balada que escribió Óscar Wilde cuando lo liberaron de la cárcel después de haberse pasado 2 años de trabajos forzados. Y aquí se nos va el vídeo. La verdad es que pretendía que este vídeo fuera así como un poco más animado y feliz y alegre, ¿no? Es decir, y quitarnos la ropa y quedarnos así sin corbatas ni pensamientos, sin corbatas ni pensamientos, haciendo algún tipo de, no sé, de interacción un poco más feliz y alegre, porque después de cada corazón es umbral, joder, Ren, tendrías que cambiar el nombre de Momoko Blog a Momoko Puto Triste. Momoko is always triste. Pero no, al final hemos acabado haciendo un vídeo acerca de Óscar Wilde y acerca de las maravillas de por qué este hombre está súper minusvalorado y por qué los británicos son unos cabrones y por qué la zorra de la rosa roja hizo que se muriera el propio ruiseñor y por qué la estatua era un poco cabrona al engañar a la golondrina para que se muriese con ella. Hija de puta de la estatua. Y el gigante egoísta, muerto también de tristeza. Todos muertos, coño, todos muertos. ¿Todos muertos? ¡Todos muertos! Bueno, queridos sociópatas, espero que os haya gustado un poquito este vídeo. Ya sé que va en una tónica un pelín intelectualmente más elevada de lo normal de lo que suelo hacer, sobre todo porque no pongo voces gilipollas. La voz británica no puede ser gilipollas because, oh my god, that couldn't be. Pero me alegro infinitamente de que hayáis llegado hasta aquí, hasta el final. Yo soy Ren y este es el canal de Momoko Blog, el canal oficial de la revista de literatura momoko.es, donde hacemos reseñas y análisis y críticas y comentarios de opinión acerca de libros maravillosos. En el siguiente vídeo voy a hablaros de por qué El fantasma de Canterville es una historia pederasta en la que un hombre muerto de 350 años se acuesta con una preadolescente. Gracias por seguirme hasta aquí, queridos sociópatas. Nos vemos la semana que viene con mucho más contenido en el lunes de Momoko. Si todavía no sois suscriptores, suscribíos. Si sois suscriptores y queréis que YouTube me dé un poquito más de views, compartid el vídeo en redes sociales, por favor. Y si queréis comentarme, prometo contestaros. Kisses from a British lady. Chao, chao. ¡Viva Irlanda libre! ¡Viva Irlanda libre!